Bien, habíamos quedado entonces con algunas reflexiones en torno a las ciencias en general, a las ciencias particulares y sobre todo poniendo énfasis en lo que son las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Para eso nos planteamos un par de preguntas y terminamos con esta reflexión que hace Guillermo Dilthey acerca de las ciencias de la naturaleza y del espíritu, en el sentido de que dice, la naturaleza nos la explicamos y la vida del alma la comprendemos. Hasta ese punto llegamos entonces en la sesión anterior. Ahora vamos a ver una clasificación de los objetos de la realidad desde el punto de vista filosófico que hace Edmund Husserl. Entonces, en ese sentido, se hablan de lo que se denomina en filosofía las ontologías regionales, es decir, las diferentes regiones de los objetos en la realidad. Se hablan de la región de los objetos ideales, la región de los objetos naturales y la región de los objetos culturales. Entonces, esa es la taxonomía, esa es la clasificación, esa es la tipología que se realiza de los objetos de la realidad. En el primer caso, nos dice de manera explícita que esta región de los objetos ideales no están en nuestra experiencia y son neutros al valor. Es decir, es un constructo teórico que se elabora, pero del cual tenemos una definición, un conocimiento. Por ejemplo, podemos hablar de un triángulo, o podemos hablar de un círculo, no podemos hablar de un hexágono. Al nosotros pronunciar ese constructo conceptual, entonces ya nos imaginamos, no lo estamos viendo, no lo estamos tocando, ¿no es cierto? Cuando hacemos una descripción de algún objeto en la idealización. Entonces, esa es una primera clasificación. Luego, a partir de esto, también tenemos la región de los objetos naturales, es decir, que están en nuestra experiencia y también son neutros al valor en el sentido de que nosotros lo podemos presenciar, lo podemos tocar, sabemos que están ahí, ¿no es cierto? No es algo idealizado como en el caso anterior, porque estamos teniendo una evidencia de ellos mismos, ¿no es cierto? Entonces que la podemos percibir a través de los sentidos. Y luego está la región de los objetos culturales que están en nuestra experiencia y que además tienen un valor ya asignado, sea de signo positivo o negativo, de manera cultural. La cultura es un reflejo del quehacer de la sociedad. Entonces, en ese sentido, aquí se coloca también un ejemplo, una estatua, porque eso ya tiene un valor asignado de signo positivo, en este caso, ¿no es cierto? Por una situación positiva, nosotros, por ejemplo, podemos evidenciar en nuestra ciudad la gran cantidad de monumentos que existen, ¿no? En relación a algo. Es decir, ya se ha hecho una valoración de tipo positiva o negativa, pero ya la sociedad ha decidido. De esa manera, el ser humano está rodeado de diferentes objetos, ¿no? Entonces, esta tipología, vuelvo a recalcar, esta clasificación, esta taxonomía hecha por Husserl, engloban todos los objetos existentes. Entonces, bajo este punto de vista, nosotros estamos haciendo una reflexión acerca del conocimiento político, ¿no? Primero, decimos que en el marco de la ciencia no es sin un grado de conocimiento, es un conocimiento minucioso, preciso, comprensivo y distinto. ¿No? Perdón. Ese es el primer aspecto. El segundo, de que la ciencia es la aplicación enérgica del método científico en sentido riguroso, es decir, que elabora con nitidez lógica los conceptos fundamentales. Entonces, permítame antes de pasar a la siguiente diapositiva, algo que también tenemos que comprender e internalizar con mediana claridad es el hecho de la ciencia, ¿no? Entonces siempre hemos estado mencionando que la misma es racional, es rigurosa,
es formal, es sistemática, es minuciosa, comprensiva, ¿no? Y además tiene una explicación bastante lógica y apegado siempre a fundamentos que se pueden demostrar a través de las hipótesis que se vayan planteando, a través de las conjeturas que se vayan haciendo o a través de la evidencia de regularidades. Evidentemente, en esta reflexión que estamos haciendo en este punto sobre los objetos de la realidad, eso entraña pues aspectos eminentemente filosóficos. Ya hemos manifestado, ¿no?, en varias oportunidades el hecho de que todo en la realidad tiene un fundamento de tipo filosófico, sobre todo si nos vamos a referir, digamos, a ciertas construcciones que hace el ser humano a nivel de conocimiento. Por todos los hallazgos encontrados en la naturaleza, entonces ha hecho inferencia, ha establecido generalidades, ha establecido leyes, ha establecido teorías, ¿no es cierto? De esa manera, el ser humano, de esa manera, la sociedad va construyendo toda una explicación acerca de todo aquello que le rodea, pero también a todo aquello que está a su interior. Por eso es que en la pasada diapositiva nosotros también hacíamos otra clasificación, y de hecho se hace una clasificación de ciencias de la naturaleza y de ciencias del espíritu que engloba todo también, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, tanto la anterior diapositiva como esta, nos resumen la concepción que un ser humano tiene acerca del mundo. Es decir, nos dice cómo lo ha concebido, cómo lo ha dividido, cómo lo está interpretando, ¿no? Entonces, obviamente, en el caso de la ciencia política, en el caso de la economía, en el caso de las ciencias sociales, en el caso de todas las ciencias, la concepción es esta, ¿ya? Es general. Muy bien. Entonces, y aquí entramos en una precisión, en esta diapositiva, entre el método y las técnicas de investigación, ¿no? Entonces, vamos a partir de la diferenciación entre lo que es el espíritu y lo que es lo real. En el primer caso, el espíritu lo que hace es inventar un método. El ser humano ha inventado métodos, ha inventado caminos que le permitan llegar a la primero descripción, luego explicación, el análisis y la síntesis de las cosas en general, por un lado. Y lo real, obviamente, nos va imponiendo ciertas técnicas que nosotros tenemos que utilizar a partir de un método para poder conocer mejor esa realidad. Entonces, esta precisión, esta diferenciación que hacemos aquí es importante porque aquí ya se hace la separación entre el método y la técnica de investigación. El método determina al objeto y aquel, fíjense, es una relación biunívoca, ¿no? El objeto, entonces, de estudio hay que concebirlo, hay que individualizarlo, hay que deslindarlo para poderlo conocer mejor. Entonces, antes de investigar cualquier hecho, hay que responder a la pregunta, ¿de qué hecho yo estoy hablando? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué parte de la realidad me refiero? Y obviamente el primer paso es conocer mejor esa realidad. Conocer mejor esa realidad, ¿para qué? Vuelvo a recalcar, para poderla describir, para poderla interpretar, para poderla analizar, para poderla luego difundir, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se ha ido estructurando y se ha ido consiguiendo el conocimiento. Entonces, tenemos aquí ya lo que precisa tanto el método de investigación y la técnica de investigación. En el primer caso, establece un cuadro conceptual homogéneo capaz de englobar la totalidad de fenómenos marcados con un determinado signo, de acuerdo, obviamente, al objeto de investigación que tengamos al frente.
Segundo, la técnica de investigación tiene por función llegar a conocer, tanto como se pueda, los hechos que mediante el método han sido determinados. Entonces, fíjense, ¿no? Esta interdependencia que existe entre las técnicas y el método de investigación. Entonces resulta de que aquí existe un influjo de tipo recíproco entre el método y el objeto. ¿Recuerdan ustedes lo que veíamos en la primera sesión, ¿no? Cuando hablábamos de la investigación científica, nos referíamos a una triada indisoluble, es decir, entre el sujeto, el objeto mediado por el método. El sujeto, ¿no? Sujeto cognoscente, el individuo está presente, luego hay un objeto de la realidad que queremos conocer, pero para poderla conocer bien y mejor, utilizamos un método y ahora también hablamos de técnicas de investigación en las cuales se basa el método para conocer mejor ese objeto. Entonces, hay para cada sector de la realidad, y fíjense, esto es tremendamente importante, un conjunto homogéneo de objetos o fenómenos, ¿no? Un método propio y diversas técnicas de investigación. Estas tres líneas resumen lo que ya estuvimos comentando en la sesión pasada, ¿no? Existe una realidad total, ¿no? Luego hay, como digo yo, unas subrealidades que tenemos y cada subrealidad tiene sus métodos, ¿no? Cada subrealidad también puede utilizar técnicas de investigación en base a sus métodos para poder conocer esa realidad. Entonces, de esa manera se va construyendo el conocimiento. ¿Está bien? Bueno, en el caso de la ciencia política, tenemos un método de investigación y tenemos técnicas de investigación. Ya yo les había adelantado aspectos sobre el cual vamos a hablar en adelante, es decir, vamos a dedicar un capítulo exclusivo para poder hablar, ¿no? De los métodos en ciencia política, ¿no? Tanto las teorías clásicas como las teorías actuales que se utilizan para poder conocer mejor los objetos de la realidad. Entonces, vemos nosotros de que, por ejemplo, este prolífico autor, Georges Bourdieu, hablaba del método de la ciencia política, ¿no? Y la definía como sistemática y como descriptiva. Duverger, también otro importante autor, Maurice Duverger, hablaba de los métodos de las ciencias sociales en general, donde se establecen teorías generales, donde se establecen modelos, donde se plantean hipótesis. Entonces, como verán, no ocurre cosa extraña en la ciencia política a diferencia de las otras ciencias, ¿no? Igual se identifican métodos, igual se identifican técnicas de investigación. El sujeto cognoscente siempre se va a ascribir, ¿no? A un método, a una técnica que le parezca más razonable, que le parezca racional, que le parezca sistemática, que le parezca rigurosa, formal y que lo lleve, obviamente, a tener conclusiones. Entonces, esto ya se convierte en algún momento para el sujeto cognoscente en un aspecto, digámoslo así, subjetivo, porque cada uno ya decide qué método y qué técnicas va a utilizar para poder conocer mejor un objeto. Cualquiera que utilice, obviamente, y que sea ampliamente reconocida por la comunidad científica, bueno, va a ser un método para poder estudiar una determinada realidad. Ustedes saben que la ciencia y la tecnología siempre van modificándose, se van mejorando y obviamente el sujeto cognoscente tiene que estar a tono con lo que va ocurriendo, ¿no? Para no quedar, digamos, así rezagado en cuanto a ese desarrollo que ha habido ya de una ciencia. Entonces yo tengo que estar también permanentemente actualizado en mi disciplina para poder conocer
qué es lo que se ha ido descubriendo y qué me puede ser útil para poder conocer una mejor realidad. ¿Está bien? ¿Me estoy dejando entender, compañeros? ¿Va quedando claro? ¿Hay algún comentario que ustedes desearan hacer hasta este momento por lo que yo les estoy comentando? ¿O puedo continuar? No me está quedando claro, Listen. Muy bien. Entonces, sigamos en este proceso. Permítanme. Ninguno de los dos autores que acabamos de mencionar se colocan en posiciones extremas o monistas. Es decir, ellos no afirman que lo que ellos dicen es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Una posición monista es aquella que yo adopto, que lo único válido es lo que yo digo y cualquier otra cosa que esté en contra de ellos, bueno, están contra mí, ¿no? No existe eso. No existe en el sentido de estos dos autores, pero evidentemente a veces hay autores que se ponen en posiciones extremas, ¿no? Irreconciliables con los otros. Pero bueno, esa es parte también del debate científico que siempre ha existido, existe ahora y va a seguir existiendo, ¿no? Entonces, la mayoría de los científicos, bueno, se van escribiendo y van entrando en consenso sobre teorías, sobre métodos, sobre técnicas a utilizar cuando se está estudiando un determinado objeto de la realidad. ¿Y qué tanto el uno como el otro, en este caso que estamos analizando, advierten y señalan la necesaria intervinculación? Intervinculación entre el método y las técnicas de investigación. Yo creo que eso está fuera de toda duda, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera también, bueno, se ha permitido el avance dentro de las ciencias. Bien, entonces, esto en cuanto a lo que hemos venido viendo en este momento sobre lo que significa la metodología del conocimiento y además la metodología del conocimiento político. Entonces, en esta tercera parte, en este acápite, no queríamos poner en evidencia todo lo que acabo de mencionarles. Ahora permítanme, voy a irme a la segunda parte de este material. Permítanme, vamos a cargarlo. Bien, siendo más precisos aún, entonces vamos a entrar en lo siguiente. Permítanme, he visto que han entrado otros compañeros a la sala. Por favor, activen todos sus videos para realizar el registro. Y era parte continuación de lo que estábamos revisando. Y aquí vamos a ver esa metodología de la ciencia política, ¿no? Y vamos a establecer algunas relaciones y nos vamos a remitir a una serie de aspectos que son importantes, ¿no? En todo este desarrollo que ha habido en esta ciencia. Entonces, la historia y las tendencias de la ciencia en general, por una parte, y la historia y las tendencias de la metodología en la ciencia política en particular. Entonces, vamos a ver que estos aspectos, evidentemente, están íntimamente vinculados porque no son compartimientos estancos, es decir, no es que se hace abstracción del otro. La ciencia política obviamente no ha hecho abstracción de la ciencia en general para su desarrollo, porque muchas de las cosas que se han desarrollado son la base que ha servido para que esta ciencia emerja. Entonces, las relaciones entre el método y objeto de estudio, entre el método y las técnicas de investigación, ¿no? Se manifiestan del mismo modo en la ciencia política que se hacen
en otras ciencias. Por eso es que decía de que la ciencia política no es la excepción, ¿no es cierto? Entonces ha seguido también la tendencia que ha habido dentro de la ciencia en general para su construcción. Entonces, de esta manera vamos a ver de que la metodología de la ciencia política tiene pues definidos sus objetos de la realidad, ¿no? Entonces, también en ciencia política es esencial la diferenciación que se hace entre objeto y el objetivo. En el primer caso, estamos hablando de una región de la realidad. Estamos hablando de una parte de la realidad. Estamos hablando de que se necesita conocer, ¿no? Es decir, una determinada realidad como es la realidad política, porque ese es el objeto de estudio de la ciencia política. Y a la vez se persigue pues un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El intento y la finalidad de conocer mejor esa realidad, ¿no es cierto? Entonces, si hay un objetivo implícito, ¿no?, entre esa relación que mencionábamos entre el sujeto cognoscente, el objeto de estudio, el método como mediador, evidentemente hay un objetivo que se persigue, ¿no es cierto? Y a eso desea arribar también la ciencia política. Entonces, el objetivo de la ciencia política es conocer el objeto denominado realidad política. Así se lo conoce dentro de la jerga de la disciplina de la ciencia política. De esta manera, la pregunta obvia, entonces, a colación es, bueno, ¿y qué es la realidad política? ¿No? ¿A qué nos estamos refiriendo de manera específica? ¿Cuáles son esos objetivos o cuáles son esos objetos de esa realidad política? Entonces, aquí hay una determinación del objeto, fíjense, del objeto de la ciencia política. Y esto ha seguido una serie de criterios. Por ejemplo, mediante la enumeración de temas que ya realizó en la mitad del siglo XX la UNESCO, específicamente en el año 1948, ¿no? Y esa enumeración de temas que hacen a lo que son los objetos de estudio de la ciencia política, también ha permitido hacer una pequeña clasificación que obviamente se ha ido incrementando, se ha ido especificando. Primero, acerca de la teoría política misma. Se habla de la teoría, se habla de la historia de las ideas, tal como lo hemos sintetizado en la parte anterior que analizábamos. Luego se hablan también de las instituciones políticas que son el objeto de estudio de la ciencia política, ¿no? Se habla de la Constitución como un objeto de estudio, del gobierno central dentro de un Estado, del gobierno regional y local, de la administración pública, de las funciones económicas y sociales del gobierno, las instituciones políticas comparadas, etcétera, ¿no? Esto, digo etcétera en el sentido de que esto es lo que la UNESCO de manera precisa enumeró, ¿no? Pero esto, en la medida que ha ido pasando el tiempo, también se han ido discutiendo otras cosas. Esto es lo que la generalidad dentro de los cientistas de la ciencia política acepta como objetos de la realidad política. También tenemos otro acápite referido a los partidos políticos, a los grupos de presión y a la opinión pública. Entonces, obviamente ahí tenemos a los partidos políticos, los grupos y a las asociaciones formales que se puedan crear dentro de un Estado. Y recuerden que para esto se siguen una serie de trámites legales, como por ejemplo la obtención de una personería jurídica. Nosotros podríamos muy bien asociarnos como agrupación de estudiosos de la ciencia política, ¿no? Somos 10, 20, 30 personas, nos podemos reunir, podemos crear nuestros estatutos, nuestros reglamentos y luego podemos
elevar toda esa documentación para un reconocimiento de personería jurídica. Y para ese trámite, pues nos exigirán, ¿no?, el acta de constitución, la primera reunión que tuvimos, la firma de los asistentes, la necesidad de formar un grupo con sus objetivos, etcétera, ¿no? Y mostrar los documentos que hemos ido creando para que nosotros podamos ser reconocidos como un grupo, como una asociación, ¿no?, que tiene la voz de un grupo de personas. Y al tener una personería jurídica, bueno, también podemos tener derecho al reconocimiento de las instituciones que existan en el territorio, ¿no?, para determinadas acciones que nosotros emprendamos, ¿no? Y la participación también en la toma de decisiones dentro de la sociedad. Tercero, la participación del ciudadano en el gobierno y en la administración es otro objeto de estudio, y la misma opinión pública también se constituyen en una fuente, ¿no?, de información para el cientista político. Otro acápite, las relaciones internacionales, ¿no? Aquí se habla también de la política internacional, si bien ustedes saben que se van creando pues otras ciencias justamente para lograr una mejor productividad. Si nosotros citamos como ejemplo, en el caso de nuestra universidad, tenemos una facultad, ¿no?, de ciencias jurídicas, políticas y relaciones internacionales. Entonces ahí está la carrera de Derecho, está la carrera de Ciencias Políticas, está la carrera de Relaciones Internacionales. ¿No es cierto? Que obviamente tiene dentro de sus estudios lo que es el derecho internacional. Entonces fíjense ustedes cómo se ha ido ampliando el espectro, ¿no?, desde esta mitad del siglo XX y obviamente después de todo lo ocurrido durante más de 20 siglos. Entonces las cosas se han ido formalizando y así ha avanzado también la ciencia política. Bien, entonces en ese sentido vamos a ver que hay una determinación del objeto mediante definición también, no mediante una enumeración de hechos como la que hacíamos en la anterior diapositiva, y el tipo de solución que busca expresar el objeto mediante un solo concepto es el que más se aproxima al ideal científico. Es decir, una solución que sea expresada en un constructo teórico y que obviamente ya dé a entender muchas cosas, como decir, ciencia política, ¿no es cierto? Aquí hay un autor, Jean Davin, que al encontrar para la ciencia política un objeto específico perfectamente distinguible en lo que él denominó la res política o la cosa política. Dentro de la jerga de la ciencia política se la conoce de esta manera. Otro autor, como es Bourdieu, encuentra en la noción de política el concepto fundamental para determinar unitivamente el objeto de la ciencia política. Entonces, la ciencia política tiene como principal objeto, obviamente, la política, ¿no? Entonces, esto se ha presentado, se ha debatido, se ha ido discutiendo y consensuando entre los cientistas políticos a lo largo del tiempo, ¿no? Otros autores han creído encontrar este concepto fundamental en el Estado o el poder. Fíjense, no son otras definiciones que el ser humano ha ido creando para poder describir una determinada realidad. Hay autores que han dado primacía a ese concepto de Estado, es decir, son más partidarios que el objeto central del estudio de la ciencia política es el Estado. Y ahí citamos algunos apellidos como Lavin, Gélinet, Wilson, Lansky, Prelot, ¿no? Y por el otro lado, los que han dado primacía a lo que es el poder, indudablemente ambos constructos teóricos, es decir, Estado y poder son relevantes dentro de la ciencia política y siempre se están estudiando. En el segundo caso del poder tenemos como máximos exponentes a Max Weber, Merriam, Bedel, Bourdieu, ¿cierto? Entonces de esa manera vemos de que evidentemente existen muchos antecedentes en cuanto
a la justificación de definir como objeto central del estudio de la ciencia política, ya sea al Estado o al poder. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? De América, el centro unitivo caracterizador del objeto de la ciencia política ha ido cambiando, ¿no? Entonces, ahí tenemos a lo que es el proceso político, el poder político, el comportamiento político, los grupos de presión y la toma de decisiones políticas. De esa manera, entonces también ha habido ciertos matices en el objeto de la ciencia política en Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, con esta relación que estamos haciendo, indudablemente podemos darnos cuenta de que ha habido siempre un amplio debate dentro de esta ciencia, ¿no? Lo que ha permitido, obviamente, también su propia evolución. Ahora, en esta determinación del objeto mediante relación, según este autor Maurice Duverger, nos dice, bueno, podemos definir a la ciencia política como una ciencia también de la encrucijada. ¿A qué se refiere esto? En la cual su objeto consiste en una cierta porción común de los objetos de las demás ciencias. Es decir, por eso su nombre de encrucijada, ¿no? Entonces hay cosas que son común dentro de las ciencias sociales, ¿no? De la cual la ciencia política ha tomado. Pero también él habla de una ciencia residual, es decir, en el sentido de que su objeto de estudio está constituido por los temas o problemas que han sido descuidados de las demás otras ciencias sociales. Es decir, lo que ha quedado en el marco de la realidad de las ciencias sociales, se lo agarró la ciencia política y por eso puede ser catalogada también como una ciencia residual. Y está la ciencia síntesis, es decir, esa otra definición, fijándose como objeto la generalización o la sistematización de los resultados obtenidos por las distintas ciencias sociales, en el dominio particular del poder o del Estado. Entonces, bajo esa idea, fíjense, de acuerdo a este autor, Duverger, se tienen una serie de nombres, de clasificaciones que se hacen para ver, bueno, y en realidad cuál es el objeto de estudio de la ciencia política. Ahora, ya en otro ámbito, haciendo referencia al método, a los métodos y a las técnicas de investigación en ciencia política, podemos decir de manera conclusiva los siguientes aspectos. Primero, aunque no exista un método único para toda la ciencia, porque eso ya lo hemos debatido, puede existir un método único para cada ciencia en función de su objeto. Entonces, de esa manera se ha reconocido que se van creando métodos específicos para ciencia. La existencia de un método en singular no excluye la existencia de técnicas de investigación en plural. ¿No es cierto? Puedo tener un método, pero muchas técnicas, ¿no?, que me sirvan para aplicar el método. Las variantes, entonces, metodológicas dependen de dos circunstancias. Esas variantes que se puedan dar dentro de esta disciplina. Primero, de la existencia de distintos planos del conocimiento, ¿no? Que ya lo hemos visto en la segunda parte, recuerden ustedes, cuando hacíamos y hablábamos de los diferentes grados de conocimiento. Segundo, la necesidad de proceder por etapas y mediante distintas técnicas de investigación según la naturaleza del tema, según el problema que se esté considerando para el estudio, ¿no? Entonces, la elaboración de la metodología propia de la ciencia política, ¿no?, ha merecido un aporte importante de diversos autores, ¿no? Autores que fueron catalogados como no conformistas, como Karl Marx y Sorel, o autores como sociologistas, que son exponentes de la ciencia sociológica, como es el caso de Max Weber y Mannheim, y los neomaquiavelistas, como Mosca y Pareto. Entonces, fíjense cómo hay
posiciones que se van adoptando también de acuerdo a los sustentos de tipo filosófico, ¿no?, que se tengan. Pero lo que no podemos dudar es de que, independientemente de su fundamento filosófico, siempre han hecho algún aporte significativo a esta ciencia política. Y aquí vemos que han sido ellos, en gran parte, tal como les mencionaba, debido sobre todo a la elección de temas. Y han dado atención, por ejemplo, a temas como las fuerzas políticas, los procesos políticos, o a las formas institucionales que se van creando dentro de los estados y que reflejan el quehacer mismo y la realidad de una determinada sociedad. Entonces, estas reflexiones que se han hecho a lo largo del tiempo y que ahora obviamente la estamos sintetizando a través de estas diapositivas para tener una visión global, nos dan cuenta pues de el enorme esfuerzo que siempre se ha hecho dentro de la ciencia política para poder llegar a conclusiones que consoliden a la ciencia política como una verdadera ciencia. Entonces, esto evidentemente ha ensanchado el objeto de estudio de la ciencia política, ¿no? Porque al introducir cada vez más elementos, bueno, estamos aumentando la cantidad de objetos de estudio de la ciencia política, las competencias que tiene la ciencia política en diversos ámbitos. En Estados Unidos, por ejemplo, aquí podemos citar algunos autores, ¿no?, a inicios del siglo XX o en el primer cuarto del siglo XX, Bentley, Merian, luego tuvieron aportes de Almond, Easton, Dahl y muchos otros. Dahl es uno de los más reconocidos también, ¿no? En Europa podemos hablar de Duverger, ¿no?, desde 1948, con su particularidad metodológica, donde él decía, hay que tener en cuenta las realidades prácticas, ¿no?, antes que las definiciones jurídicas, tanto en el análisis interior de cada constitución como en la determinación de las clasificaciones generales. Ustedes saben que la ley de leyes, las constituciones políticas de los estados, obviamente engloban todas las características del Estado, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, ustedes empiezan a hacer una revisión de nuestra Constitución, van a ver que obviamente hay la cobertura de todos los ámbitos en los cuales se desarrolla la sociedad, de los derechos y las obligaciones, y de todas las instituciones que se pueden o se crean y las que se están por crear también bajo ciertos principios. Segundo, se dio importancia para la interpretación de cada texto constitucional a los antecedentes sociales que explican su génesis, es decir, su origen, su contenido, sus transformaciones y su desaparición, procurando distinguir entre tales antecedentes los que conservan un carácter circunstancial y único y que pertenecen solamente a la historia de los que parecen susceptibles de repetirse y generalizarse, y que pueden así servir de base para leyes sociológicas verdaderas. Muy bien, entonces, en esta tercera parte hemos hecho esa síntesis, ¿no?, tal como lo han podido ver, y que va en el sentido de que ustedes tengan pues las pautas necesarias, porque todo lo que hemos visto en este capítulo, tanto en la parte 1, en la parte 2 continuación también, y en la parte 3 y parte 3 continuación, que acabamos de ver ahora, se constituye lo que podríamos llamar el marco teórico de la ciencia política, ¿no? Entonces, todas estas clases que hemos destinado han estado orientadas a tener y dar una visión global de ese marco teórico, de ese desarrollo que ha tenido la ciencia política a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente, yo después de esta sesión voy a colocar y voy a subir estas diapositivas, ¿no?, de la parte 3 y parte 3 continuación, así como el libro, para que ustedes tengan ya todo ese material de este primer capítulo, de esta primera parte.
Y como les había manifestado en la presentación del programa, de la materia, bueno, prácticamente aquí ya tendríamos un material con estas 5 partes que hemos visto en este capítulo, que prácticamente son 5 capítulos, digamos, que hemos abordado de manera muy sintética para luego someternos a una evaluación parcial, que ya fijaremos oportunamente, ¿no? Mientras tanto, estamos desarrollando las otras actividades también para ir cumpliendo con esta primera parte. La próxima semana tenemos la revisión también de la lectura complementaria número 3, que hace esta primera parte también, y que vamos a ir redondeando en nuestro avance, ¿no es cierto? Ya hemos tenido también 3 sesiones de video, hemos tenido 3 lecturas, hemos tenido esta primera parte de los temas, ¿no? Y que nos van ya llevando a lo que tenemos que hacer necesariamente, porque esa es la metodología que tenemos, ¿no?, en las asignaturas, las evaluaciones. Si ya estamos en las postrimerías de poder hacer evaluaciones también. Muy bien. ¿Ha quedado claro, compañero, el relato que les he hecho ahora acerca de esta metodología en general y la metodología de la ciencia política en particular con sus técnicas de investigación? ¿Me he dejado entender? ¿Qué dicen? Sí, Lisa, todo Bueno, claro. entonces, como se darán cuenta, compañeros, lo que tenemos que hacer es lo que les recomendé al inicio del programa, de la presentación del programa. Leer, releer, volver a leer lo releído, ¿no? Y esto, como les decía, no por tanto releer es que me lo voy a aprender, sino cada vez que releo voy a poder captar mejores cosas, ¿no es cierto? Entonces, ahí van a tener el material ustedes. Bien. Listen, entonces para el día lunes, ¿qué tenemos? Tenemos pues la revisión de la lectura complementaria, ¿no es cierto? La lectura complementaria número 3, ¿sí? Están a cargo Gustavo, Luz, Janet y Marco, ¿no es cierto? Son los compañeros que han sido designados para esa lectura complementaria, ¿no? ¿Sí? Así lo tenemos, ¿no es cierto? Está descrito ahí en la plataforma. Perfecto. Muy bien, sí, exactamente. Lunes 25 de abril tenemos la lectura complementaria número 3. Estoy chequeando aquí en la plataforma los desafíos de la ciencia política. Esa es la temática, ¿no es? Para el día lunes. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Va quedando todo claro? Por favor, inicien sus videos para realizar mi último registro de esta sesión de clases de hoy.